Decía que nunca llegaría, pero tras no pocos años de parálisis total, por fin los trabajos para culminar la electrificación de la línea entre Salamanca, Ciudad Rodrigo y la frontera portuguesa entran en sus fases decisivas. Unos trabajos que no solo devolverán el tren al sudoeste de esta provincia, sino que supondrán un gran empujón a las mercancías por esta zona, y en un futuro podría devolver los viajes entre ambos países por este punto. Adif ha empezado a ejecutar los trabajos finales para la electrificación de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro en el área de Salamanca ciudad, la zona más compleja y una de las últimas operaciones que quedan por hacer antes de poner en servicio la nueva conexión y a falta de adjudicar el contrato para el mantenimiento. Las obras en la capital charra son las que lo han retrasado todo al tener que adaptar, entre otros aspectos, los gálibos de puentes y otras actuaciones que han incluido algún derribo. Obras que una vez finalicen dejará lista esta línea de 120 kilómetros para reabrirse al tráfico uniendo Medina del Campo hasta Aveiro, en Portugal, por vía electrificada. Ya se han empezado a ejecutar los últimos trabajos pendientes, la adaptación de alturas de la nueva línea de tensión eléctrica y la reconstrucción del apeadero de la Alamedilla, un punto que se ha retrasado por diversos motivos como la adjudicación del contrato. De hecho, desde el pasado lunes por la mañana, el personal de Adif empezó a preparar el trabajo en el paso de las vías en el cordel de Merinas de Chamberí, uno de los puentes sobre las vías que tienen que ser modificados, obras que durarán varias semanas y donde está previsto que la zona esté cortada al tráfico 4 meses, suponiendo un antes y un después para estos trabajos. Se ha despejado la zona y se trabaja en la retirada de algunos cables. Después llegará la demolición para que los nuevos cables que dan tensión eléctrica a los trenes pasen por debajo de este pequeño puente. Además, desde el pasado fin de semana se ha empezado a derribar otro de los pasos sobre la línea férrea en un extremo de la capital charra, más allá del barrio de Buenos Aires, y sin afección al tráfico. Unas demoliciones que han complicado el proyecto y que llevó a su parálisis durante varios años al suponer, entre otras cosas, un aumento considerable del presupuesto previsto inicialmente. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Por lo que respecta al apeadero de la Alamedilla, desde el 4 de noviembre los trenes de Valladolid y Madrid ya no tienen parada en este andén, eliminada para no entorpecer las obras de reconstrucción de este lugar. Ahora se va a retirar la pasarela provisional construida con material de andamiaje y que ha supuesto una de las mayores críticas de los vecinos por su aspecto. A partir de ahí se reconstruirá la escalera de acceso original y el propio andén, derribado en agosto de 2020. Una vez estén terminadas estas obras, se podrá poner fin al proyecto de la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro. Adaptadas las alturas de los pasos por la capital y el andén de la Alamedilla, solo habrá que conectar los servicios de control de la línea, que ya llegan hasta el apartadero de mercancías de Tejares. Y una vez terminado, por fin podrá volver a haber trenes en esta línea y hasta la Beira Alta, en Portugal, una zona que ha ido mejorando su red ferroviaria en los últimos años siguiendo los deseos del país vecino de conectarse por este punto a España y que acabarán sus mejoras entre este mes de noviembre y el próximo mes de marzo de 2025. Hablamos de una línea que una vez abierta en su totalidad permitirá el tráfico de grandes trenes de mercancías de hasta 750 metros y tanto en Portugal como en los municipios del sudoeste salmantino piden usarla también para recuperar conexiones para viajeros, pues aunque el regreso de los trenes de pasajeros a esta zona es muy esperada, sobre todo en Ciudad Rodrigo, quieren ir más allá y ya se ha pedido que los Alvia entre Madrid y Salamanca se extiendan hasta esta ciudad, decisión que correrá a cargo de Renfe. En cuanto al tema de las mercancías, puede ser muy relevante, ya que Portugal puede ver en esta conexión el mejor punto posible para conectar sus puertos centrales con Europa, al ser una conexión más directa que por Badajoz. Y ya son muchas las voces que reclaman el regreso de los trenes nocturnos, cosa a día de hoy descartada por Renfe, pero donde la empresa de ferrocarriles portugueses sí ha mostrado interés, por lo que veremos cómo van las cosas en los próximos meses y una vez ambos países vuelvan a estar conectados por este punto. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.